con la persona de Cristo, que da a nuestra vida un nuevo horizonte. Solo gracias a ese... Hace unos días hicieron una entrevista al secretario general de Cáritas española, y en esa entrevista le preguntaban esta cuestión: ¿cómo podríais comprometeros más? Les decía a él y a todos voluntarios y profesionales de Cáritas. Yo a esta pregunta esperaba una respuesta práctica, decir, bueno, pues tendremos que tener más medios, más personas, tendremos que articular de esta determinada manera o de esta otra esta acción, pero la respuesta de él a mí me sorprendió. Para comprometernos, lo primero es tener una profunda espiritualidad. Dice él, sin una espiritualidad viva es imposible tener un compromiso serio con la pobreza. Pienso que la oración y la visión contemplativa de la actividad es absolutamente importante en el compromiso para con los más pobres. Bueno, pues desde ahí es de donde yo quería partir para tratar de comunicar algo o comunicarnos algo a los que estamos en esta tarea del compromiso de la pastoral sociocaritativa. Entiendo entonces que para hablar de esta espiritualidad, para hablar de este compromiso, lo primero es mirar al otro en su rostro abatido, en su rostro débil, en su rostro necesitado. Para ello, lo primero que acaso nos pueda mover es una experiencia ética. Oye, es lo que hay que hacer. Cuando miramos el rostro del otro abatido, se nos conmueven las entrañas y decimos, hay que echar una mano. Pero esa experiencia ética, que es un primer paso, para nosotros los creyentes, entiendo que es insuficiente. Y retomo una narración de una obra de teatro que Albert Camus tiene, Los Justos lo llamamos, en la cual dice que vale y que esa experiencia no debe ir más allá. La digo, la resumo. Dice así: ¿conoces la leyenda de San Dimitri? San Dimitri estaba citado en la estepa con el propio Dios en persona y se apresuraba a llegar a la cita cuando de repente se encontró con un campesino cuyo carro estaba atascado. Entonces San Dimitri le ayudó. El barro era espeso y el hoyo profundo. Hubo que forcejear durante 1 hora. Cuando por fin se acabó, San Dimitri corrió a la cita con Dios, pero Dios ya no estaba. Y concluye Camus: siempre habrá quien llegue tarde a las citas con Dios, porque hay demasiadas carretas en el atolladero, demasiados hermanos que socorrer. Y nosotros podríamos decir, bueno, pues claro, es verdad, lo primero es socorrer al hermano abatido. Pero la tradición cristiana nos descubre que la experiencia de la solidaridad, la experiencia de la ayuda, la experiencia del encuentro con el otro, con el abatido, es también experiencia con Dios. Por ejemplo, San Vicente de Paúl se lo enseñó así a las hijas de la caridad y las dice: si fuera voluntad de Dios que tuvieseis que asistir a un enfermo en domingo en vez de oír misa, aunque fuera obligación, habría que hacerlo. A eso lo llamo yo, dice, o a eso se llama, dejar a Dios por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando miramos al abatido, cuando miramos al pobre, cuando miramos al que está al borde del camino, cuando miramos la injusticia, y ahí está el título de este encuentro, no lo miremos nunca sin rezar. Esta frase la retomo de Bernanos en su novela Diario de un cura rural. El diálogo entre un cura experto, un cura ya mayor, un cura sabio que habla con el protagonista, joven todavía e inexperto, en ese diálogo le dice: no sabes lo que es la injusticia, no la mires nunca sin rezar.
Bueno, si lo hacemos así, jamás llegaremos tarde a la cita con Dios, porque el encuentro con el abatido es ya lugar privilegiado de experiencia con Dios. No es suficiente el impulso ético. Es importante, por lo tanto, también encontrar a Cristo, al Señor, en ese encuentro con el abatido. Estoy hablando de la experiencia de sentirse amado. Y como te has sentido amado, por la ternura misericordiosa con Dios, tú amas y abrazas con el mismo abrazo que Dios te ha dado. Bueno, pues algo así es lo que queremos o quiero ir insistiendo y quiero ir señalando. La misericordia no es un plus de calidad para los que estamos en esta tarea evangelizadora de la pastoral social y de la caridad. Es la experiencia de la maternidad divina que naturalmente se prolonga en la experiencia de la misericordia servida al que padece injusticia. Te he amado, nos dice Dios, ama tú. Te he perdonado y tú perdonas. He sido compasivo contigo y tú eres misericordioso. He acogido tu debilidad y tú entonces también compartes con el más débil. He acompañado tu soledad y tú acompañas. He sanado tu vulnerabilidad y tú acoges al excluido. Para proteger, para provocar esta experiencia, que es una experiencia al mismo tiempo que doble, unívoca. La experiencia primero personal del encuentro con Dios y esa experiencia que luego se prolonga en el encuentro con el pobre, con el abatido. Digo que para proteger esta experiencia es imprescindible lo que nos decía el secretario general de Cáritas. Es imprescindible cuidar el espíritu, es imprescindible una espiritualidad. ¿Qué espiritualidad propongo? Una espiritualidad que también nos marca la tradición de la Iglesia, esa que nos dice que primero ver la realidad, luego dejarnos iluminar por el Evangelio y luego actuar, comprometernos con los signos que nos marquen las señales, que nos señalicen el camino. Entonces, primero partimos de la realidad y ciertamente el dato mayor de la realidad es que hay una fuerte crisis. El aspecto más visible de esa crisis es lo que llamamos crisis económica, que tiene nefastas consecuencias para mucha gente. Nosotros, los que estamos en esta tarea, vosotros que estáis muy comprometidos en esta tarea sociocaritativa, en esta pastoral, conocemos, sabemos de los rostros. Conocemos las consecuencias de las crisis con relatos, con narraciones, con nombres, con apellidos, con colectivos de tantas personas abatidas y debilitadas. Vuelvo a citar a Cáritas y al secretario general de Cáritas, a Sebastián Mora. Desde el informe de 2012, él decía que en España la pobreza es cada vez más extensa, más intensa y más crónica. Eso lo decía en el 2013, en el 2012. Y en el 2013, desde el informe que hace Cáritas a través de la Fundación Foessa, afirmaba que nos estamos encontrando con un severo incremento de la desigualdad social y que la desigualdad, seguramente sea la herida más profunda con la que nos vamos a encontrar tras los años de crisis que vamos teniendo y que se van sucediendo. Fijaros si este tema de la injusticia va siendo algo ya clamoroso, algo que va tocando a los fundamentos de nuestra sociedad, que hasta en el último encuentro económico del Foro de Davos tuvieron en cuenta este dato y dijeron, claro, esto de la injusticia hay que tenerlo en cuenta, porque puede ser que el mismo modelo económico que tenemos se nos venga abajo. Si los ricos acumulan cada vez más riqueza y la gente cada vez tiene menos, ¿quién consumirá los bienes que producimos? Bueno, daban bastantes más argumentos. Pero a mí me llamaba la atención a la hora de analizar la realidad
o de mirar a la realidad, un dato importante: es la primera vez que un papa interviene en este foro. Pero interviene, yo creo, con otra perspectiva. No lo creo, estoy convencido. Los que están allí, los hombres y mujeres que se reúnen, lo hacen desde una experiencia muy distinta. Son los analistas, los financieros, los directivos, los políticos, que tienen otra mirada muy distinta a la de Francisco. Francisco mira la realidad desde la experiencia de la que hemos hablado antes. Mira a la realidad desde la experiencia de Dios, y desde esa experiencia sus entrañas se conmueven. Y mira al otro en su debilidad, y mira al otro en esa marginalidad desde la cual nunca ha perdido su dignidad. Por eso él dice: me interesa sobre todo la promoción de un enfoque inclusivo que tenga en cuenta la dignidad de la persona y el bien común. La crisis económica, nos va diciendo Francisco, y les decía a los componentes del foro de Davos de un modo profético, va más allá del dato económico. La crisis económica que ha sacudido nuestra vida satisfecha y también ha sacudido esta ciudad alegre y confiada en la que vivíamos, pues nos da a entender, o nos ha hecho ver, que las cosas no estaban bien fundamentadas, que había ya, digamos, una crisis de espíritu. Habíamos conseguido las cotas más altas de bienestar y, sin embargo, la crisis nos ha puesto en cuestión y nos está amenazando, o nos ha amenazado, el modelo con el que vivimos. El resultado de este proceso está siendo un nihilismo práctico. No es extraño que ya entrado el siglo XXI, muchos hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, estén hablando de la muerte del espíritu. Por eso es muy importante el segundo paso de la espiritualidad de la que hablo. Es muy importante que nosotros miremos la realidad a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio, para nosotros también hacer una aportación significativa a este fuerte deseo de tantos hombres y mujeres de transformar la realidad para que la vida sea más digna para todos nosotros. Parece que sí que es fundamental que estas cosas del espíritu, del sentido, se tengan muy en cuenta, porque desde ellas también podremos dar pasos importantes para solucionar esta grave crisis de injusticia que padecemos. Nosotros los cristianos tenemos muchas cosas en común con todos los hombres y mujeres, y podemos colaborar, trabajar juntos, participar para la construcción de un mundo nuevo, de una sociedad mejor. Pero lo debemos de hacer desde lo que nos es específico, desde la espiritualidad que nace de nuestra opción cristiana y evangélica. Y sí que me gustaría como resaltar algunos elementos propios de esta nuestra espiritualidad. Un primer elemento que subrayo, lo recojo sobre todo de la última parte de la exhortación del Papa Francisco. En ella él nos dice, después de analizar la realidad, después de decirnos pues cuáles son las graves carencias y cuáles son las posibles alternativas, él nos dice que la gran alternativa, yo creo que es lo que nos está diciendo, es desarrollar esta propuesta de sentido y de espiritualidad. Y yo creo que algunos elementos son muy importantes y que hay que retomar. Por ejemplo, uno, escuchar con asombro y recogimiento contemplativo. Está la televisión y tantos estímulos que nos saturan nuestra capacidad de sorpresa. Sebastián Mora, en esta entrevista que he citado ya alguna vez, nos dice algo que a mí me llama la atención y me gusta. Dice: el día que no me sorprenda por la labor de las personas que ayudan a otras personas o por la capacidad del ser humano para salir adelante, me iré de Cáritas. Valoro entonces mucho la posibilidad original y privilegiada que tenemos los que estamos en la pastoral sociocaritativa para sorprendernos y asombrarnos, para sobrecogernos ante las realidades ocultas, sencillas y cotidianas que descubrimos en el rostro y en el trato con tantas personas. Se trata
de allegarnos al pobre, con un modo distinto de mirar. Benedicto XVI los sintetizó con una expresión hermosa y que dice mucho: allegarnos al pobre con un corazón que ve. Es decir, con un modo de mirar que nos despoja de nuestros prejuicios, que nos despoja de nosotros mismos y que se deja invadir por la mirada del otro. Un corazón que ve y un corazón que escucha cordialmente, es decir, escucha los latidos del corazón abatido, escucha más allá de las palabras, que son muchas veces torpes e insuficientes. Escucha con gestos, con sonrisas, con lágrimas y con silencios. Porque sin ello no vamos a ser capaces de escuchar el sufrimiento acumulado de tantas y tantas personas. Otro dato, otro elemento muy importante de esta espiritualidad a la que yo creo que tenemos que atender los que estamos en estas tareas es silenciar el interior para discernir. Y podemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver el silencio con algo tan práctico como es a lo que nosotros estamos comprometidos? Pues bien, no. Yo creo que hay que silenciar para discernir. Hay que silenciar para ver esa realidad que tantas veces nos sobrepasa por su amplitud y su complejidad. A veces nos resulta muy difícil afrontar lo concreto y para ello necesitamos silenciar el espíritu, silenciar el corazón, también en la oración, para discernir, para poder actuar adecuadamente. Es un silencio también que debe ser compartido. En esto de la acción o de la pastoral social y de la caridad no vale lo individual, no vale los individualismos, digamos. No me sirve mi parroquia, mi proyecto, mi programa, mi profesionalidad. Sebastián Mora, en esta entrevista, dice: no se necesitan en Cáritas ni héroes ni paracaidistas, sino testigos. Otro elemento del cual yo creo que es muy importante es que nosotros estamos para restaurar, para sanar la integridad de la persona, la fragilidad sustancial del ser humano. Con mucho respeto, sin humillar a nadie, nos acercamos al otro. Y no nos conformamos con aliviar algunas consecuencias de la pobreza. No nos conformamos con esos. No, queremos ir más allá. Empujados a veces por la realidad inmediata, nos quedamos en lo asistencial. Y entonces puede ser que ocurra, como decía un voluntario de Cáritas, me parece que era de Sevilla, decía: parece que trabajamos solo para que los últimos lleguen a ser los penúltimos. Tenemos que evitar eso. Tenemos que intentar que el otro sea entendido en toda su dimensión humana. Sería, como nos dice Cáritas, con insistencia, atender a ese eslogan: estamos para atender a personas y no a problemas. En este sentido, nuestra gratuidad y nuestra entrega puede tener un valor de transformación social muy importante. Decíamos que esta crisis no es solo una crisis económica, sino que en el fondo es una crisis del espíritu. Entonces, si somos capaces de encarnar en la pastoral social y de la caridad los valores, el espíritu evangélico, si somos capaces de ofrecerle con nuestro testimonio, estaremos ofreciendo un testimonio, una aportación impagable a esta sociedad. Porque seguro que la acción social, la pastoral social, la caridad, los gestos de caridad que vamos teniendo hacia los más débiles no van a perderse, no se van a devorar o no van a ser devorados por el desencanto o la indiferencia posmoderna. Otro elemento que me parece muy importante, al que también Francisco hace alusión, es el de orar y hacer justicia.
hay que incluir esos dos elementos, hay que incluirles como formando parte de una única realidad, de una única espiritualidad. Jesús de Nazaret lo hizo con una, digamos así, genialidad que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Está redactado en el Evangelio de Lucas, que le cito literalmente porque me parecen palabras fundamentales. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a sanar los corazones afligidos, a anunciar la buena noticia a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar a los oprimidos la libertad. Espiritualidad y compromiso forman parte de una única realidad. La experiencia del Dios, del Jesucristo, nos lleva precisamente a eso, a orar y a hacer la justicia, a mirar la injusticia desde la oración, desde la experiencia de Dios. Y ya por fin, un último elemento que me parece fundamental de esta espiritualidad es la esperanza. Esperar, siempre la esperanza. No podemos atrevernos a afrontar la realidad sin elaborar, sin construir signos de esperanza. Como Jesús de Nazaret. Jesús no solucionó el problema de todos los ciegos de Israel. ¿Tenía verdaderamente alguna importancia sanar a un solo hombre ciego? Pues sí, por supuesto, porque con ese signo, con ese gesto, desencadenó, no solo con ese gesto, sino con todos los signos y gestos de su vida, con su vida, que era un signo y un gesto definitivo, desencadenó la esperanza de muchos hombres y mujeres, el compromiso de tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia queremos seguir sus pasos. Nosotros podemos atrevernos a afrontar con la misma responsabilidad que Jesús el compromiso con las víctimas. Podemos también afrontar esa realidad a través de los signos, a través de estos gestos pedagógicos que son algo más que pedagogía, son la encarnación del reino de Dios entre nosotros, para que también otros puedan animarse a comprometerse con la opción transformadora de Jesús de Nazaret. Pudiera parecer que los signos, pues mira, para 4 cositas que hacemos, pero los signos, aunque sean pequeños y frágiles, son expresión de la acción de Dios. Son signos que, como nos decía un maestro que hubo y hay en Castilla, Marcelino Legido, nos disponen para hacer una pastoral entre la audacia y la misericordia. A este propósito, narro una leyenda talmúdica que es la que sigue. Naasón era un muchacho que estaba de pie con los suyos a las orillas del Mar Rojo. Detrás de ellos venían persiguiéndolos con los carros y con todo el material bélico los egipcios. Delante de ellos se extendían las aguas profundas y peligrosas del Mar Rojo. Cuando Moisés instó a Israel a seguir adelante, los israelitas, claro, dijeron, pero hombre, vete tú primero, que aquí hay mucho agua, y tuvieron miedo, vacilaron. El joven Naasón dio un salto adelante y fue únicamente cuando se separaron las aguas. ¿Veis? Puede resultar poco convincente, ilusorio e incomprensible que pequeños signos transformen la realidad, pero son muy importantes porque yo creo que gracias a esos débiles signos de la misericordia audaz podemos transformar. El hombre de hoy, nosotros mismos, estamos expuestos a las tormentosas incertidumbres de tantas vidas desilusionadas y paralizadas por los mares del desencanto. Estamos expuestos y amenazados también por los ejércitos de una economía inhumana. Por eso es importante la audacia del primer paso, un paso audaz y misericordioso. Quisiera concluir diciendo que esto de la esperanza no es optimismo. Es difícil ser optimista en nuestros tiempos actuales. ¿Acaso el optimismo se parezca más a ese príncipe feliz de la narración, si recordáis, de Oscar Wilde, que estaba en su palacio
oculto, sin darse cuenta de la realidad. Nosotros hablamos de la esperanza que se compromete y que no se refugia de la realidad. La esperanza que recrea nuevos signos que nos provocan, como nos dice el Papa Francisco, a salir fuera, hacia las periferias humanas. Elaboremos esos signos. A nosotros nos corresponde, desde nuestra pastoral sociocaritativa, hacerlo. Signos nuevos que renueven también la ilusión en nuestra Iglesia, en nuestras comunidades cristianas, en nuestro mundo. Me gustaría concluir con una oración. Es la oración del Papa Francisco que propone en su mensaje de Cuaresma de este año. Que el Espíritu Santo sostenga nuestros propósitos, fortalezca nuestra atención y la responsabilidad ante la miseria humana para que seamos misericordiosos y agentes de misericordia.